Buenas tardes, familia. Bienvenidos a nuestra reunión semanal familiar. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen gozo? La verdad que el gozo del Señor es algo tremendo, es una fuerza que se levanta dentro de nosotros y nos sostiene, nos sustenta. Cuando todo lo de alrededor se cae porque es débil, en el Señor tenemos fuerza. Repitan conmigo, por favor, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. No me faltará gozo. No me faltará paz, no me faltará dinero, no me faltará protección, no me faltará nada, no me faltará sabiduría, ni poder, ni tampoco lo que necesito para vivir la vida cristiana, porque en Él estoy completo. Amén. Bueno, vamos a entrar en la tercera y última parte de nuestra serie Vivamos en Paz. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de la verdadera naturaleza de la paz. Hoy día vamos a hablar acerca del poder guardador que existe en la paz. Hemos dicho que podemos vivir en paz en este mundo convulsionado. ¿Cómo? Muy sencillo, por creerle a Dios, por echar toda nuestra ansiedad sobre Él, por someter nuestra voluntad, tener una voluntad rendida al Señor, por estar sometidos bajo el señorío de Cristo, por enfocar nuestra mente, nuestros pensamientos en su palabra y por enfocarnos en Él continuamente. Y bueno, recordemos que Él es la fuente de la paz. Hemos visto anteriormente en 2 de Tesalonicenses 3:16, y miren cómo la palabra de Dios llama al Señor Jesucristo. Dice que el Señor de paz mismo les dé paz siempre y en toda circunstancia. Que el Señor esté con todos ustedes. Él es el Dios de paz, Él es el Señor de la paz y Él está con nosotros. Su presencia en nosotros garantiza esa paz de la cual hemos estado hablando en la primera y la segunda parte. Entonces, Él es el Señor de paz, Él es la fuente de todos los tipos de paz. En primer lugar, la paz con Dios, que es la paz judicial, de la cual ya hemos hablado, y también es el Señor de la paz de Dios, que es la paz experimental que está disponible para todo aquel que está en Cristo Jesús. Él es el Dios de paz, el príncipe de paz, Él es el Señor de paz, Él es nuestra paz, Él es el que selló con su sangre la paz, la sangre de la cruz, el que selló la paz entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, y Él nos trajo esa paz y nos dio esa paz que vino del cielo. ¿Y cuántos saben que Él vive para siempre? ¿Cuántos saben que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre? Por lo tanto, ante la presencia del Dios que no cambia, tú y yo podemos tener paz siempre. Amén. No me refiero solamente al cielo, me refiero a partir de ahora. Muy bien. Vivir en un continuo estado de paz y reposo es la perfecta voluntad de Dios para nosotros y es el único estado en el cual podemos vivir seguros, salvos, sanos, saludables, protegidos y confiados. Y vamos a ver como ilustración lo que le ocurrió al pueblo de Israel en los días del profeta Isaías. El pueblo de Dios era el pueblo que tenía la paz de Dios. La Biblia dice en el libro de Salmos, paz sea sobre Israel. Ellos tenían una relación con Dios y de repente Satanás levantó su sucia cabeza. El enemigo vino a turbarlos. El enemigo de la paz vino para robarles su paz. Así que él agitó un ejército, se levantaron contra ellos y miren lo que Dios les dijo frente a esta amenaza. Acuérdense que la palabra de Dios es la respuesta. La palabra de Dios nos dice en Isaías, el capítulo 30, el versículo 15, y esto es muy importante, dice, porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel. Es decir, frente a esa amenaza latente que se levantó contra la nación de Israel para turbarlos, para robarles su paz, Dios les dio su palabra. El Señor de paz nos da la palabra de su paz. Por favor, repitan conmigo. En la palabra del Señor está la victoria. Otra vez, repitan conmigo. En la palabra dada por el Señor está la victoria, está la solución, está el remedio. Entonces tenemos que inclinar nuestro oído a lo que Dios dice frente a las amenazas del enemigo. Porque lo que permanece para siempre es la palabra de Dios y no las palabras que el diablo te lanza. En descanso y en reposo serán salvos. En quietud y en confianza será su fortaleza. Ahora vamos a
examinar la naturaleza de la declaración de Dios, que es la palabra de su paz dada por el Señor de la paz. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar salvos, protegidos? ¿Cómo es que nosotros vamos a tener nuevas fuerzas? En descanso, en reposo, en quietud y en confianza. O sea, Dios es muy puntual. Él es específico. No en angustia, en agitación, ni tampoco en desesperación, pánico, ansiedad o preocupación. En otras palabras, la gran lección que tú y yo tenemos que aprender es esta. Aprende el valor de quedarte quieto. O sea, quieto no es algo que tú le dices a tu perro. No, quieto es lo que Dios te dice a ti y a mí. Eso es sumamente importante. Si tú quieres ser un hombre o una mujer de Dios fuerte, aprende a estar quieto y aprende a que tu mente esté guardada en la paz de Dios. Aprende que tu mente esté bajo control. Eso es sumamente importante. No entres en pánico sin importar la situación. Y de manera de ilustración les voy a contar una historia de la vida real. Se cuenta la historia de un zoológico que se destacaba por su gran colección de diferentes animales. Y un día, el gorila se murió. Y para mantener la apariencia de que ellos poseían la gama completa de animales, el encargado de cuidar los animales del zoológico contrató a un hombre para que se colocase un disfraz de gorila y llenase así el vacío dejado por el animal muerto. Así que aquel fue su primer día de trabajo y ese hombre no sabía actuar bien como gorila. Pero bueno, dijo, voy a improvisar un poco. Así que al tratar de moverse convincentemente, se acercó demasiado a la pared del recinto y tropezó y cayó en el área donde estaba el león. De repente, al encontrarse cara a cara con el león, este hombre gorila entró en pánico y comenzó a gritar. Entonces el león se le acercó, lo miró y le dijo, ¡quédate quieto! ¡Vas a conseguir que nos despidan a los dos! Miremos otra vez la naturaleza de la palabra de Dios. Es en un estado de descanso y de reposo en que uno recibe fortaleza, salvación de parte de Dios. Tu fuerza, tu fortaleza no está en ponerte nervioso o estar intranquilo, sino en quedarte quieto. Entonces, ante la amenaza latente que la nación de Israel estaba experimentando, y ellos buscaron apoyarse en el brazo de carne, buscaron apoyarse en Egipto, buscando la ayuda del hombre. Entonces Dios le afina un poco más el asunto de la solución y les dice, no es en el hombre, porque ellos pidieron ayuda a Egipto. Y Dios les dijo, en el versículo 7, Isaías 37, Dios le dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto. A veces la gente cuando se encuentra con diferentes situaciones, o sea, pierde los papeles, comete locuras, corren como gallinitas locas de aquí para allá, de un lado para otro, pero otra vez el remedio bíblico sigue siendo quédate quieto. Quédate quieto porque es allí donde tú puedes escuchar a Dios, donde tú puedes en su presencia aprender a escuchar la voz de tu espíritu. Entonces esa frase, yo le di voces, es otra vez la palabra de la paz del Señor de la paz, es la palabra de su paz. Y sigue hablando acerca de que nosotros nos quedemos quietos. Tenemos que aprender el valor y el poder de estar quietos. Existe algo llamado el poder preservador de la paz. Ahora vamos a ver otra historia de la vida real, que fue una amenaza que vino sobre Jerusalén, ya no en los días de Isaías, sino en los días del rey Josafat. Y aquí vemos un ejército, las fuerzas combinadas de los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir. Y entonces Josafat pregonó ayuno a toda la nación, buscaron la ayuda de Dios y después de recurrir a Dios en oración, lo que ellos hicieron fue recordarle a Dios su pacto. Esto es muy importante. Cuando tú ores a Dios, levanta la palabra de Dios al trono. Dios no escucha el llanto ni el lloro de la incredulidad. A Dios no le importan tus emociones, le importan tus decisiones y que tú te pongas en línea con la palabra de Dios. Eso es bien importante, porque si tú vienes con esa actitud de víctima
delante de Él y no tienes nada que darle a Él con lo cual Él pueda trabajar, entonces no vas a recibir ningún tipo de respuesta. Ciertamente Él es compasivo, Él es misericordioso, pero Él dice que hay un protocolo, es el protocolo de fe que se acerca a Dios, debe creer. Entonces, cuando tú te acercas al trono de gracia, tú abres tu boca y le llevas a Él la palabra. Tú le dices, Señor, tu palabra dice. Y cuando Josafat citó el pacto, entonces Dios se encontró con algo legal que él mismo tenía que respaldar. Era el pacto, era el compromiso que él tenía de proteger a su pueblo Israel. Entonces, palabra de Dios, la palabra de su paz, vino y les dijo a ellos, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. No habrá para qué peleen ustedes este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos porque el Señor estará con ustedes. Otra vez tenemos el santo remedio, otra vez tenemos la palabra de Dios, otra vez tenemos la palabra de su paz. ¿Y saben qué ocurrió? Ellos obedecieron, ellos se quedaron quietos, ellos no temieron, no desmayaron y pudieron ver la salvación de Dios. Dios se manifestó, les dio una tremenda victoria y obtuvieron un tremendo botín. Pero quiero resaltar otra vez la indicación del Señor de quedarnos quietos. Entonces, cuando tú te quedas quieto, eso es en un estado de paz y de reposo, recién vas a poder ser capaz de ver a Dios obrando, trayendo su provisión para tu caso de necesidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos mirando los problemas, cuando estamos mirando las circunstancias, lo que el diablo nos trae, cuando Satanás viene en el día malo con toda su artillería, nos dispara, y es muy fácil que nosotros miremos lo que el diablo está haciendo en vez de mirar lo que Dios hace por medio de Jesucristo. Es sumamente importante que nos quedemos quietos. O sea, no te dejes manipular por Satanás, no permitas que él te capture tu atención, todo lo contrario. Ahora, ¿cómo es que nosotros entramos entonces en este estado de reposo? Ya hemos dicho que los que hemos creído entramos en el estado de reposo, pero eso es muy importante. Si tú crees la palabra de Dios, te quedarás quieto. Repiten conmigo, quieto. O sea, la próxima vez que algo venga contra ti, y todo tu ser trate de salir disparado por acá, despavorido por aquí, tratando de actuar irracionalmente, tú mismo usa tu espíritu y tu boca y dite a ti mismo, quieto. Quédate quieto. Tienes que hablarte así. Controla todo tu ser con tu boca. Ahora, el quedarte quieto te hace volverte más consciente de la presencia de Dios para que puedas escuchar su voz más claramente en tu espíritu. Y no solamente esto te va a traer a ti salvación, preservación, fortaleza, sino que también está demostrado que quedarse quietos es también más saludable que vivir inquietos. ¿Cuántos han escuchado que el estrés daña el cuerpo y también nuestra salud mental? Esa es la pura verdad. Me puse a estudiar al respecto y seguramente ustedes han oído acerca del famoso cortisol, que es la hormona del estrés. Se produce en las glándulas suprarrenales, es decir, la parte superior de cada riñón, y actúa como un neurotransmisor en nuestro cerebro, especialmente cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles o de alto grado de tensión. Cuando los niveles de cortisol están balanceados, nuestros órganos y sistemas trabajan en armonía. Sin embargo, cuando esta hormona se mantiene elevada, puede derivar en una alteración endocrina conocida como hipercortisolismo, que produce efectos muy negativos en las funciones de las células de todo el cuerpo. ¿En qué funciones del organismo interviene el cortisol? En el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. O sea que dependiendo de tus niveles de cortisol, el cuerpo hará uso de lo que tú comes. Eso también regula los niveles de inflamación en el cuerpo, también controla tu presión sanguínea, equilibra los niveles de azúcar en la sangre, que es la glucosa. También regula el ciclo del sueño y de la vigilia. También eleva la energía para que puedas manejar el estrés. Te ayuda a equilibrar la sal y el agua del cuerpo. También contribuye con tu memoria y con tu concentración. Por eso el exceso de cortisol puede alterar
todas las funciones anteriores. Y cuando el estrés se convierte en algo crónico, los niveles de cortisol siempre se van a mantener muy altos, lo que equivale a decir que nuestro cuerpo no se encuentra en un estado de paz o en un estado de reposo, sino que se encuentra en un estado de lucha o de pelea interna. Y todos los sistemas indispensables para la supervivencia no funcionan como debieran. ¿Cuáles son los órganos y sistemas que se afectan por tener mucho cortisol? Número 1, tu sistema inmunológico, tu sistema de defensas. A mayor nivel de cortisol, las defensas bajan, lo cual puede derivar en enfermedades respiratorias, alergias, enfermedades autoinmunes como el lupus, entre otras. También afecta tu sistema gastrointestinal. La digestión y la absorción de los alimentos se afectan cuando hay demasiado cortisol en la sangre. ¿Alguna vez han escuchado que una persona entra en una situación de ansiedad y se le afloja, se le suelta el estómago? Eso pasa. ¿Qué más? Vemos aquí que esto también produce indigestión, irritación e inflamación de la mucosa intestinal, lo cual puede producir úlceras. Síndrome de colon irritable, colitis. También esto afecta el sistema cardiovascular. El exceso de cortisol aumenta la presión arterial. Las consecuencias, enfermedades crónicas del corazón, infartos, problemas cardio y cerebrovasculares. También afecta a tu cerebro. Cuando los niveles de cortisol están muy altos, se te hace difícil lograr un sueño profundo y conciliar el sueño. Es más, esto puede producir un ciclo vicioso que deriva en una declive mental, falta de memoria y también falta de concentración. También afecta a tu sistema metabólico. El estrés es una de las causas del sobrepeso. Por eso muchas mujeres no pueden bajar de peso porque viven estresadas. Hay hombres también que tienen ese problema. Es muy bueno salir a caminar media hora diaria. Hace que tu hígado elimine un poquito de cortisol. Bueno, los altos niveles de cortisol en la sangre y dentro de las células ocasionan retención de grasa, sobre todo en el área del abdomen, y retención de líquidos. Producen mayores antojos por alimentos altos en azúcar, grasas y carbohidratos. No son antojos porque estás embarazada, ¿no? El desequilibrio en azúcar en la sangre también causa un mecanismo que puede aumentar el riesgo de adquirir diabetes tipo 2. También afecta el sistema reproductor. El cortisol puede ocasionar disfunción eréctil como la interrupción del ciclo ovulatorio y los ciclos menstruales. Las hormonas sexuales se producen en las mismas glándulas que el cortisol y eso puede dificultar la producción de esas hormonas sexuales y provocar infertilidad. ¿Nunca han visto que hay mujeres que están tratando de salir embarazadas y porque están estresadas no quedan encinta? Entonces el médico le dice, quédate quieta. Estas cosas se juntan y suman. ¿Qué más? ¿Cuál es el órgano más grande de todo el cuerpo? La piel. También afecta a la piel. Todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo se refleja afuera. Así que la piel se afecta y se produce un envejecimiento prematuro de las células, piel opaca, piel grasa, resequedad, descamación, problemas dermatológicos como herpes, psoriasis o acné, incluso en la edad madura. También todos los niveles de los órganos y sistemas se afectan cuando hay estrés continuo. Ahí uno puede adquirir el síndrome de fatiga crónica, trastornos de la tiroides, demencia, depresión y muchas otras afecciones. Y ya no quiero seguir con todo esto. Todo eso es el resultado de que no obedecemos el valor de quedarnos quietos, de no seguir la palabra de su paz. Todo eso ocurre cuando nosotros no tenemos comunión con el príncipe de paz. La lista puede seguir, pero no me interesa. Lo que me interesa es que hay una buena noticia para nosotros. Es que nosotros podemos abrazar las soluciones y depende de nosotros que podamos crear un estilo de vida que contrarreste los efectos del estrés. Obviamente, número uno, por supuesto, es lo que estamos viendo de quedarnos quietos. Pero también puedes comer de una manera balanceada, equilibrada, para que tú puedas tener tu azúcar y todo lo demás dentro del balance que es saludable y puedas bajar el cortisol. También es importante que tú realices algún tipo de actividad física, no solamente para contrarrestar los efectos negativos del cortisol, también para poder
reducir la grasa corporal, mejorar el sistema inmunológico, oxigenarte mejor. Eso es muy importante. Yo varias veces a la semana salgo a caminar y a correr, aprendo a estirarme, aprendo a respirar profundo. Y una de las cosas tremendas es que Dios nos ha dado en la naturaleza una vegetación tan bella. Búscate un parque de tu agrado y comienza a caminar y escucha a los pajaritos. Respira profundo, mira el pasto verde, mira las flores. Está debajo de los árboles. Eso es maravilloso, es relajante y te va a ayudar a eliminar el cortisol. Y por supuesto, si tú practicas la meditación en la palabra de Dios y enfocas tu mente y tus pensamientos en Él, entonces serás guardado en completa paz. Y eso va a ayudarte a que duermas mejor. Entonces hay que creer y obedecer el mandamiento de Dios de quedarnos quietos. Ahora, vamos a estudiar la naturaleza del poder guardador de la paz. Ya hemos visto todo lo que los niveles altos de cortisol hacen en nuestra vida cuando vivimos en un estado continuo de estrés. Pero ¿qué es lo que su paz hace en nosotros cuando vivimos en un estado de paz y de reposo? La palabra de Dios nos dice en Isaías 26, el versículo 3, tú guardas en completa paz a todas las personas de este mundo. No, esta es una promesa con condición. Y si tú no cumples la condición, no te pones en línea con la condición, entonces no te pones en la posición para recibir la promesa. Tú guardas en completa paz aquel o a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice esta traducción. Entonces vemos acá que la paz tiene un tremendo poder preservador y guardador en nuestras vidas. Vamos a ver esto porque la palabra de Dios nos dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Vamos a ver no solamente ese testimonio en el Antiguo Testamento, vamos a ver también al mismo Espíritu Santo trayéndonos la palabra de su paz en el Nuevo Testamento, en Filipenses el capítulo 4, en el versículo 7. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Estás cansado de que el diablo te haga fácilmente caer en un estado de pánico? ¿Estás harto de que cuando algo pasa o alguien te hace algo o presiona un botón en tu vida, de repente te conviertes en un cristiano explosivo? ¿Un cristiano fosforito? ¿Por qué dejas el tablero de tus botones internos con la tapa abierta? Porque el diablo sabe cómo hacerte explotar. Él viene y ya. Pone el dedo en la llaga. Y el diablo te dice, ¡explota! ¿No? Entonces de repente ya no estás reflejando la semejanza a Cristo, ¿no? ¿Qué pasó? Perdiste los papeles. Te estás cansado de que el diablo fácilmente te haga reaccionar de tal manera de que haces cosas y dices cosas de las cuales luego te arrepientes. Te sientes condenado porque has caído en eso una y otra vez. Si esto te ha pasado, quieto, tranquilo. La palabra de Dios es la respuesta a cualquier situación. La palabra de Dios te puede ayudar. Y vamos a enfocarnos en Filipenses 4:7, donde nos habla del poder guardador de la paz de Dios. Vamos a enfocarnos en primer lugar en la palabra sobrepasa. Dice que la paz de Dios sobrepasa. Y esa palabra viene del griego uper-eko, que es una palabra resultante de la composición de las palabras uper y eko. La palabra uper en griego se escribe así con H y con U, pero también se puede transliterar como HY. De ahí viene la palabra hiper, ¿ok? Entonces ustedes conocen más la palabra hiper, pero en griego se escribe así y suena asá, ¿ok? Pero la palabra uper o la palabra hiper literalmente significa sobre, por encima y más allá. Se refiere a algo que está más allá de toda medida. Conlleva la idea de superioridad, algo que es supremo, algo que es primordial, principal, de primer nivel, de primera clase, de primera categoría. Algo que es mayor, algo que es más alto y mejor. Algo que es superior, algo que es preeminente, algo que es dominante e incomparable. Está más allá de toda comparación. Es insuperable o inigualable. Todo eso está comprendido dentro de la palabrita
hiper. Y luego cuando añadimos la segunda componente, que es la palabra eco, esa palabra significa yo tengo. Así como alguien que tiene algo en su poder, también se puede traducir mantener, poseer, tener, sostener, e inclusive puede traducirse adquirir. Cuando ambas palabras se juntan, estamos refiriéndonos a algo tan superior que se mantiene en lo alto por encima de todo lo demás. Estamos hablando acerca de que Pablo utiliza esta palabra en conexión con la paz de Dios, es decir, upereco o hipereco denota algo tan superior que se mantiene en lo alto por encima de todos los demás. Y cuando se aplica la paz de Dios, Él está hablando acerca de una paz que trasciende, supera, sobresale, que va por encima y mucho más allá, por encima de todo tipo de paz. Entonces la implicancia aquí es que la gente puede tratar de buscar paz en diferentes lugares, pero no hay nada como la paz de Dios. Y miren, los hombres te pueden dar consejos, pero solamente la palabra de Dios vive y permanece para siempre. O sea, la palabra del hombre no necesariamente te va a traer paz, porque el hombre no es el Señor de la paz, ni tampoco es la palabra de su paz. Muchas personas cuando tienen estrés, cuando tienen problemas espirituales, recurren al psicólogo. La psicología, hermanos, es algo que no se debe suministrar en las iglesias, porque la psicología no te va a cambiar. Lo que transforma tu vida es la palabra revelada de Dios por el poder del Espíritu Santo. Eso es sumamente importante. Muchas veces la gente se acerca de una manera equivocada para resolver un problema espiritual a través de la solución humana. Y por eso en los días de Israel ellos querían acudir a Egipto, pero Dios les dice, no, o sea, quédense en mi presencia. Y aquí estamos viendo de que la clase de paz de Dios eclipsa cualquier otro tipo de paz que el hombre te puede prometer. La Biblia dice, no hay paz para los impíos, dice mi Dios. Y también Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no se las doy como el mundo se la da. Entonces, ¿por qué buscar paz aparte del príncipe de paz? Es una pérdida de tiempo. Ahora, volviendo a Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a seguir viendo la siguiente palabra, esto de que sobrepasa todo entendimiento. Pablo continúa diciéndonos que esta paz sobrepasa, supera y está por encima de todo entendimiento. Esta palabra entendimiento viene del griego nous. Este es el término griego para mente, el término griego clásico para denotar la mente, y esta palabra se refiere a la habilidad para pensar, razonar, comprender y entender, y representa a la mente como la fuente de todos los pensamientos humanos. Esa palabra griega para mente representa el poder intelectual de la persona que, sumado a las otras capacidades del alma humana, esto es la voluntad y las emociones, es el lugar desde donde la persona interactúa con su medio ambiente y el mundo a su alrededor. Esta palabra griega enfáticamente representa a la mente como central en cuanto al control del ser humano. Por eso Satanás ataca mucho nuestra mente, porque si él tiene tu mente, te tiene a ti. Y como alguien dijo, y esto es cierto, el que controla la mente humana controla todo su ser. Por eso Satanás es el padre de la mentira. Él siembra mentiras en nuestras mentes. Él lucha contra la verdad en nuestras mentes. Nubla nuestro pensamiento con sus mentiras. Por lo tanto, la condición de la mente es lo que determina la condición de la vida de una persona. Y por eso estamos hablando de esa clase de paz. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz sobrenatural que no tiene origen en el intelecto humano, ni mucho menos en la psicología humana. Es una paz sobrenatural que es espiritual. Yo les voy a contar algo. La primera vez que yo experimenté esta paz de Dios, la paz sobrenatural de Dios, es la paz que se disfruta, que está en nuestro alcance, fue cuando recibí a Cristo, cuando nací de nuevo. Al recibir a Cristo, inmediatamente yo pude recibir esa paz judicial. Entré en paz con Dios. Ya no había ninguna deuda de pecado porque todo me había sido perdonado por Cristo en la cruz. Y esa paz es una paz tan maravillosa que empezó a ser mi experiencia en la vida cristiana, y
Y ha habido momentos en los cuales, de repente, he tenido unas experiencias en las cuales la paz de Dios, que es la paz experimental, me ha sobrecogido y yo en mi cabeza no sabía por qué. Y el ejemplo puntual que les voy a dar es lo que ocurrió con mi mamá. En el año 1982 yo recibí a Cristo y por 7 años oré por mi madre para que reciba al Señor. Varias veces le hablaba la palabra, no me entendía y había mucha persecución en mi casa. Pero yo me acuerdo más o menos unas 3 veces hice que mi mamá repitiese la oración, ¿no? Pero yo estaba trabajando con ella, había muchos obstáculos. Pero fue en el año 1989, yo pienso que a finales de agosto, inicios de septiembre, me acuerdo yo estaba sentado en el sillón de la sala conversando con ella. Entonces ella me dijo, está bien hijito, quiero hacer la oración. ¿De todo corazón, mami? Sí, hijito, de todo corazón. Entonces oré con ella, recibió a Jesús y por ese mes yo vi un cambio en mi mamá. Mi mamá era ansiosa, tomaba ansiopaz, ¿okay? Fumaba cigarrillos, pero ese mes yo la vi con una paz que nunca antes la había visto, una tranquilidad. Ahora, justo ella quería viajar para visitar su familia. Para que entiendan el cuadro completo, mis 4 abuelos, los Saruk y los Hasbun, nacieron en Belén, en Israel, ¿ok? Y los abuelos, por lado de mi papá, emigraron primero a El Salvador y luego mi abuelo se mudó a Nicaragua. Mi papá es nicaragüense. Y los abuelos maternos por parte de mi madre, o sea, los Hasbun, ellos emigraron directamente a Tegucigalpa, Honduras. ¿Okay? Entonces mi mamá quería visitar su familia en Honduras y se fue con mi hermana. Ese día yo las llevé al aeropuerto. Durante todo el trayecto, cuando yo estaba manejando hacia el aeropuerto, la paz sobrenatural de Dios me sobrecogió, me envolvió. Y yo estaba perplejo, porque no entendía por qué me estaba pasando eso. De repente mi cerebro comenzó a fabricar signos de interrogación. Uno en cascada después de otro, ¿no? What's going on? ¿Qué está pasando, no? No sé por qué, no sabía por qué en ese momento sentía tanta paz. Así que dejé a mi mamá en el aeropuerto y viajó con mi hermana y bueno, cuando ellas llegaron a Honduras, mi mamá dijo, quiero visitar la familia de mi esposo. Y le dijo a mi hermana, pero mi hermana le dijo, no, no mamá, yo no quiero ver Managua destruida por el terremoto, anda tú sola. Entonces mi mamá llegó a Managua, Nicaragua, y se encontró con mi tía Margarita, la hermana mayor de mi papá, nacida de nuevo, bautizada en el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Ella pasó una semana con mi tía Margarita y el último día estaban junto al lago, creo que es el lago de Managua, es un lago muy grande, y mi mamá le pidió a mi tía espacio para orar. Ella se fue a orar 1 hora, sola junto a ese lago, y luego regresó. Luego cuando abordó el avión, es triste, ¿ok? Después me enteré un poco más, pero esos pilotos tenían la costumbre de antes de abordar, se echaban unos tragos. Entonces, en el vuelo de regreso de Managua hacia Tegucigalpa, esos pilotos estaban ebrios y finalmente el avión terminó estrellándose 4 kilómetros antes del aeropuerto de Tegucigalpa. Y mi mamá murió. Ahora, en medio de todo eso, el sábado 21 de octubre de 1989, yo estaba orando. Todos los días oro. Y estaba orando en el Espíritu. Y el Espíritu Santo me comenzó a recordar una escritura en particular. Génesis 24:63. Y la frase que venía a mí era, y se consoló Isaac de la muerte de su madre. Y se consoló Isaac de la muerte de su madre. Oraba más y seguía viniendo y se consoló Isaac de la muerte de su madre. Otra vez mi cabeza comienza a fabricar signos de interrogación. Uno tras otro. What's going on? ¿Qué está pasando acá? De repente suena el teléfono. Una llamada de larga distancia. Pero no se definieron en su llamada. No, que ha pasado algo, que
que tu mamá, que colgaban, ¿no? Recién a las 2 de la tarde dijeron claramente el avión se ha estrellado y tu mamá ha muerto, ¿no? Entonces yo comencé a conectar los puntos, ¿no? La paz que me sobrecogió camino al aeropuerto era la última vez que iba a ver a mi mamá viva. Y no solamente eso, o sea, ella ya había recibido al Señor y está en el cielo. Entonces el Espíritu me avisó y ya lo pude procesar. Y en todo ese proceso, hermanos, el Señor me fortaleció. Y cuando yo tenía un viaje misionero que hacer en esa semana, me tenía que ir a Iquitos para trabajar con unos misioneros. Pero yo escogí quedarme para consolar a mi familia. Cuando tú experimentas lo que la Biblia dice, porque Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y cuando Dios te consola, te conforta, cuando Dios te fortalece es para que tú puedas consolar a aquellos que están afligidos. Así que esa semana yo no era paciente, yo era médico. Porque tenemos una esperanza que está más allá de toda tristeza. Amén. Y si tú alguna vez pierdes o has perdido algún ser amado, un ser querido, yo te lo digo en tu cara. La fortaleza de Dios, el consuelo de Dios es sobrenatural y es real. Amén. Entonces, todo esto pasó así y la paz de Dios fue tan fuerte. Ahora, ¿pero qué pasó? ¿Por qué murió? Es que mi mamá tenía un problema. Mi mamá le tenía temor y pánico a los aviones. Y ella creía que se iba a morir en un accidente aéreo. Es más, de camino al aeropuerto, ella dijo, esto salió de su boca, este es mi último viaje. Y cuando yo me muera, yo quiero que me entierren en un cajón de pino en mi ciudad natal, en Tegucigalpa, Honduras. Dicho y hecho, con su boca le dio permiso a la muerte. ¿Qué es lo que haces tú cuando hablas? ¿Le estás dando lugar a Dios o le estás dando lugar al diablo? ¿A la vida o a la muerte? Hace años yo conocí un pastor, él pastoreaba en New Braunfels, en Texas. Yo le he traducido desde el púlpito en el año 93, conozco a sus hijos, conozco la iglesia. Ese hombre estaba agotado del ministerio, no sabía balancear entre trabajo y descanso. Ese pastor dijo, me quiero morir, estoy cansado. Dicho y hecho, un miércoles se paró en el púlpito, se cayó muerto, se desplomó. Hace poco un pastor que nosotros conocíamos años de años, perdió a su esposa murió. Y se puso tan, pero tan triste que dijo, me quiero morir. Se fue a predicar en Buenos Aires y en el púlpito se cayó muerto a la semana. Le dio permiso a la muerte. No le des permiso a la muerte con tus palabras. Gracias a Dios por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Es una paz real, es una paz verdadera. Hay un tremendo poder guardador en la paz. Bueno, sigamos en Filipenses 4:7 que tiene que ver con la solución. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dice que guardará nuestros corazones y pensamientos. Es interesante ese término. La palabra guardará viene del griego phroureo. Es un término militar que expresa la idea de soldados estacionados firmemente en su puesto junto a las puertas de la ciudad para guardar y controlar todos los que entraban y salían de la ciudad. Estos hombres servían como monitores o supervisores de las puertas y nadie entraba o salía de la ciudad sin su aprobación. Y Pablo utilizó esta palabra phroureo para decirnos explícitamente que la paz de Dios, si permitimos que ella obre en nuestras vidas, se estacionará a las puertas de nuestros corazones y mentes, actuando como un guarda, como un centinela, para controlar, para filtrar, para monitorear todo lo que trata de ingresar en nuestros corazones, mente y emociones. Esto es tremendo. Cuando la paz de Dios está presente, la paz experimental de Dios está guardando nuestro corazón, nada puede entrar a nuestras mentes y corazones sin la aprobación de este guarda divino. Y es una buena noticia. Esto significa que tú puedes rehusar que las cosas del diablo ingresen a tu sistema sin tu consentimiento, sin el permiso de esta paz. Por eso tú puedes ser guardado, protegido, preservado en completa paz. Tú puedes evitar el caer en cualquier estado de pánico y de ansiedad. Cuando la paz de Dios está como un guarda a la entrada de tu corazón y mente, el diablo pierde acceso a tu vida pensante y a tus emociones. Miren lo que dice otra vez
Filipenses 4, versículo 7. Y aquí vemos todas las palabras griegas allí como un abanico. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, habiendo visto lo que significa cada palabra, la implicancia de cada palabra en el griego, he sacado una, si se puede decir así, una paráfrasis, una extensión de todo lo que este versículo implica. Veamos el peso de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo por el Espíritu Santo. Este es el poder guardador de la paz de Dios. Y la paz de Dios, una paz tan maravillosa que ningún otro tipo de paz se puede comparar con ella, una paz que ocupa una categoría única y se levanta y va más allá de cualquier cosa que la mente humana pueda pensar, imaginar o producir por sí misma, se estacionará a la entrada de tu corazón y mente, obrando como un guarda para controlar, monitorear y filtrar cualquier cosa que trate de ganar acceso a tu corazón, mente y emociones. O sea, esta paz tiene un tremendo poder guardador y protector a nivel de nuestra mente y corazón. Esa paz rodea nuestro corazón y nuestra mente como un escuadrón de soldados romanos protegería a una ciudad de cualquier peligro. Entonces esa paz evita que la ansiedad, preocupación, afán, estrés y estas cosas del diablo ingresen a tu vida. Esa paz de Dios está activa en tu vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, provee una protección activa también, te preserva y te defiende y nada se compara a esta clase de paz de la cual Dios está hablando. Esta paz protege tu mente, tu corazón, lo que está dentro de ti es lo que te gobierna y si tu vida interior está bajo control, todo tu ser va a estar bajo control. Esta paz desarma la habilidad del diablo para dañarte, para perturbarte. Esa paz paraliza todos los esfuerzos del diablo para desestabilizarte. ¿Cuántos de ustedes creen que la paz de Dios es algo real, es algo verdadero y se puede experimentar? Si nosotros nos enfocamos en experimentar lo que Filipenses 4:7 nos dice, entonces tu corazón, tu vida interior estarán completamente guardados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por poner tu maravillosa, poderosa y protectora paz en nuestras vidas. Te agradecemos porque tú la has posicionado a la entrada de nuestra mente y corazón para proteger, controlar nuestras vidas. Y ya que lo que está dentro nuestro gobierna todo nuestro ser, nosotros escogemos que sea la paz de Dios la que controle, la que se levante. Gracias, Señor, porque ella es como un centinela, como un guarda estacionado a la puerta de nuestra mente y corazón para desactivar todo lo que el diablo trata de hacer en contra de nosotros. No vamos a permitir que ingresen en nuestro sistema ningún tipo de mentiras ni acusaciones. Gracias, Señor, por suministrarnos el poder guardador de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.